Incluso el mejor entrenador del mundo debe evolucionar. Esta es la historia de cómo Pep Guardiola se adaptó a una era que él mismo ayudó a crear. Cuando Pep Guardiola asumió el mando del Barcelona en 2008, el fútbol cambió para siempre. No fue una revolución ruidosa ni evidente en principio. Fue silenciosa, casi invisible, pero profunda. En su primera reunión con los jugadores, Guardiola dibujó un triángulo en la pizarra y escribió 3 palabras: control, espacio, tiempo. Si dominamos estos 3 elementos, les dijo, seremos el mejor equipo del mundo. No se equivocó. Al finalizar esa temporada, el Barcelona había conquistado 6 títulos en un año. El famoso sexteto que pasaría a la historia. Pero más importante que los trofeos fue algo intangible. Guardiola había redefinido qué significaba jugar al fútbol. El tiki-taka, ese ballet de pases cortos y rápidos, esa obsesión por la posesión, esa presión asfixiante tras perder el balón, se convirtió en el estándar de oro del fútbol moderno. El sistema 4-3-3 de Guardiola no era nuevo, pero él lo elevó a una forma de arte. Cada jugador tenía un rol específico, pero la belleza residía en cómo estos roles se entrelazaban. Sergio Busquets, un joven sin gran físico pero con una mente táctica brillante, se convirtió en el pivote mágico que hacía funcionar todo. Xavi Hernández y Andrés Iniesta controlaban el mediocampo con una precisión de relojería suiza. Y Lionel Messi, redefinido como falso 9, desconcertaba defensas enteras con su movilidad impredecible. El sistema 4-3-3 de Guardiola no era nuevo, pero él lo elevó a una forma de arte. Cada jugador tenía un rol específico, pero la belleza residía en cómo estos roles se entrelazaban. Sergio Busquets, un joven sin gran físico pero con una mente táctica brillante, se convirtió en el pivote mágico que hacía funcionar todo. Xavi Hernández y Andrés Iniesta controlaban el mediocampo con una precisión de relojería suiza. Y Lionel Messi, redefinido como falso 9, desconcertaba defensas enteras con su movilidad impredecible. La filosofía era simple en teoría, pero devastadoramente efectiva en práctica. Si tienes el balón, el rival no puede hacerte daño. Y si lo pierdes, lo recuperas en 5 segundos mediante presión coordinada. El Barcelona de Guardiola no solo ganaba partidos, los dominaba de manera tan absoluta que los rivales parecían invitados no deseados en su propio estadio. Pero el fútbol es un organismo vivo que evoluciona constantemente, y lo que Guardiola creó eventualmente se volvió contra él. El éxito genera imitación. En los años siguientes a la era dorada del Barcelona, equipos de todo el mundo intentaron replicar el modelo Guardiola. Entrenadores estudiaban obsesivamente cada detalle de su sistema. Academias juveniles enseñaban los principios del juego posicional. La selección española ganó la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012 utilizando esencialmente el mismo ADN futbolístico del Barcelona. Pero aquí está el problema con ser un revolucionario. Eventualmente, tu revolución se convierte en el establecimiento. Y cuando todos conocen tus secretos, estos dejan de ser efectivos. Los equipos aprendieron a defenderse contra el tiki-taka. Bloques bajos ultradefensivos. Líneas compactas de 5 defensores. Mediocampistas sacrificando toda ambición ofensiva para simplemente sobrevivir. El fútbol se volvió más pragmático, más calculado, más difícil de romper. Guardiola se enfrentó a una encrucijada. Podía aferrarse dogmáticamente a sus principios, insistiendo que su sistema era superior independientemente de las circunstancias. O podía hacer algo que separa a los buenos entrenadores de los grandes: adaptarse. Cuando llegó al Bayern Múnich en 2013, Guardiola encontró una liga diferente, una cultura futbolística diferente, jugadores con cualidades diferentes. La Bundesliga era más rápida, más física, más directa que la liga. No podía simplemente trasplantar al Barcelona a Alemania y esperar los mismos resultados.
Así que evolucionó. En Múnich, Guardiola experimentó con formaciones inusuales. Implementó el concepto del falso lateral, donde defensas como Philipp Lahm se desplazaban al mediocampo durante la fase de ataque, creando superioridades numéricas. Utilizó extremos invertidos con más frecuencia buscando ataques verticales además de horizontales. Mantuvo los principios fundamentales, la posesión y la presión, pero añadió capas de complejidad táctica que confundían incluso a observadores expertos. Y entonces llegó Inglaterra, el último desafío más difícil de su carrera. Cuando Guardiola asumió el mando del Manchester City en 2016, muchos se preguntaban si su estilo funcionaría en la liga más competitiva y física del mundo. La Premier League es única. Tiene un ritmo implacable, con partidos cada 3 días, viajes constantes y oponentes que jamás se rinden sin importar la diferencia en el marcador. La primera temporada fue complicada. El City terminó tercero, sin títulos, y los críticos se apresuraron a declarar que el sistema de Guardiola no era adecuado para el fútbol inglés. Pero Pep es un estudiante obsesivo del juego. Analizó, ajustó, perfeccionó. En la temporada 2017-2018, el Manchester City destrozó todos los récords. 100 puntos en una sola temporada de Premier League, una marca que parecía imposible. 32 victorias, 18 triunfos consecutivos, 106 goles anotados. Fue una demostración de superioridad absoluta que silenció a todos los escépticos. Pero lo fascinante es cómo Guardiola logró este dominio. No impuso simplemente el Barcelona versión inglesa. Creó algo nuevo. Una síntesis de su filosofía original con las demandas específicas de la Premier League. Sus equipos mantenían la posesión obsesiva, pero también incorporaban transiciones rápidas cuando la situación lo requería. Presionaban alto, pero sabían cuándo replegarse inteligentemente. La innovación táctica más notable fue quizás el uso sistemático de falsos laterales. Jugadores como Fabian Delph, Alexander Zinchenko y más tarde Joao Cancelo se desplazaban desde las bandas hacia el centro del campo durante la construcción del juego, creando un doble pivote con el mediocampista defensivo. Esto sobrecargaba el centro, generaba superioridades numéricas y permitía a los extremos ocupar todo el ancho del campo. Guardiola también reinventó el rol del portero. Ederson no era solo un guardameta, era el primer constructor del juego, un jugador de campo con guantes. Sus pases largos y precisos iniciaban ataques. Su comodidad con el balón en los pies permitía al City jugar desde atrás, incluso bajo presión intensa. Pero quizás el mayor test de adaptabilidad de Guardiola vino con un cambio de personal que parecía contradecir toda su filosofía. Durante años, Guardiola había construido equipos sin un delantero centro tradicional. Prefería falsos nueves, jugadores móviles que bajaban a recibir, creaban espacios y confundían marcas. Sergio Agüero podría ser quizás su único delantero puro genuino, y aún así, el argentino era increíblemente técnico y participativo en la construcción. Entonces, en 2022, llegó Erling Haaland, un gigante noruego de 1,94 m, pura fuerza física y velocidad, un predador del área con un historial goleador obsceno, 86 goles en 89 partidos. Era el tipo de delantero más alejado del prototipo Guardiola que se pudiera imaginar. Los escépticos se rotaban las manos. Guardiola no sabrá qué hacer con un delantero así, decían. Haaland necesita servicios directos, balones al espacio, no la posesión horizontal del City. Pero otra vez, Guardiola demostró su capacidad camaleónica. En lugar de forzar a Haaland a adaptarse completamente a su sistema, Guardiola ajustó el sistema para maximizar al noruego. El City comenzó a jugar de manera ligeramente más directa cuando tenía sentido. Buscaban más pases verticales, más balones al espacio detrás de las defensas rivales. Pero al mismo tiempo, el resto del equipo mantenía la estructura posicional que creaba los espacios que Haaland explotaba. El resultado fue devastador. Haaland estableció un nuevo récord de la Premier League con 36 goles en 33 partidos en su primera temporada.
En total, anotó 52 goles en todas las competiciones. Y el Manchester City conquistó el triplete: Premier League, FA Cup y la ansiada Champions League, que había eludido a Guardiola desde su salida del Barcelona. Lo brillante no fue solo que Haaland marcara tantos goles, sino cómo el equipo mantenía su identidad mientras lo hacía. El City seguía dominando la posesión, seguía dictando el ritmo, seguía siendo reconociblemente un equipo Guardiola. Pero ahora tenía una nueva dimensión, un arma adicional que lo hacía aún más letal. Esta capacidad de evolucionar sin perder la esencia es lo que verdaderamente define la grandeza. La historia de Pep Guardiola es la historia de cómo la excelencia requiere constante reinvención. Muchos entrenadores encuentran un sistema que